Muchachos, estamos en época mundialista. Y ustedes saben que aquí, amantes del fútbol, amamos recordar lo que fueron los mundiales pasados. Entre esos está un mundial que yo lo viví con 14 años, particularmente, y me acuerdo muchas cosas de ese mundial. Me acuerdo haberlo visto, la final en la casa de mi abuela. Estaba con mi primo viendo a Alemania coronarse campeón contra Argentina. Es un mundial que la verdad lo recuerdo muy bien. Ciertas cosas, obviamente no todo voy a negar. Los clásicos que pasaron ahí, el 7-1 de Alemania contra Brasil, que es el que más, me imagino, el que más se acuerdan todos. El gol de Mario Götze a Chiquito Romero, a Christoph Kramer sufrir una conmoción cerebral que no se acuerda prácticamente nada de ese día. La eliminación de Uruguay a manos del golazo de James Rodríguez, palo y adentro, golazo. James Rodríguez que salió goleador de ese mundial. El rodillazo en la columna vertebral de Zúñiga a Neymar Jr. que lo dejó fuera prácticamente. Supuestamente dicen que unos 2 centímetros más a la derecha y Neymar no podría volver a caminar. Pero son bastantes cosas, muchachos, son bastantes cosas que pasaron en ese mundial. Vamos a reaccionar y a comentar lo que fue el Mundial de Brasil 2014. Vamos a ello, muchachos, vamos a ello. Uy, viejo, esa intro, God, viejo. Esa intro, muy buena, hermano, muy buena. Brasil acogía una Copa del Mundo por segunda vez en la historia. La última fue en 1950. El gobierno brasileño gastó mucho dinero en renovar y construir los 12 estadios que acogerían el torneo, aunque algunas de las obras se terminaron en el último momento. Viejo, qué buena canción que tenía igual la de Brasil 2014. Un armadillo llamado Fuleco fue la mascota de un mundial que se jugaría con el Brazuca. No, icónica pelota la brazuca, viejo. Me acuerdo que muchos compañeros la tenían cuando yo iba al colegio y era como que, wow, vos la tenés, más o menos así era. Y me acuerdo igual que una vez la pelota la mandaron arriba del techo de un tinglado, nunca más la volvimos a ver esa brazuca, viejo. Un saludo a mi compañero del colegio que se le perdió la pelota, viejo, en ese momento. Pero la gran novedad de este mundial fue tecnológica, con un sistema antigoles fantasma y el Es uso del verdad, lo del spray para bar. marcar las barreras en los tiros libres. Mirá vos, viejo, revolucionario el tema del Mundial 2014. Eso del VAR salió a raíz de ese partido de Alemania contra Inglaterra, el gol fantasma de Lampard a Neuer. A raíz de eso fue que se implementó el VAR. La anfitriona inauguró el mundial remontando a Croacia en Sao Paulo. Mirá vos, Marcelo marcó en propia puerta, pero Neymar le dio la vuelta al marcador con 2 goles. viejo, ese Neymar Prime, viejo. Neymar Prime. Oscar cerró la primera victoria de la Canariña. Qué jugadorazo que era Oscar, viejo. Jugadorazo en el Chelsea. En el segundo partido ante México, los brasileños se estrellaron 1-4. ¿Se acuerdan de ese partido de Ochoa? Literalmente le tapaba todo a Brasil y por ese partido Ochoa se hizo reconocido mundialmente, hermano. México se clasificó como segunda tras vencer a Croacia en el partido clave por 1-3. La vigente campeona del mundo comenzó ganando ante Holanda, pero se desinfló con un gol de Van Persie antes del descanso. Qué golazo de Van Persie, viejo. Ese golazo donde literalmente Casillas se queda viendo así. Golazo, viejo, golazo. Los holandeses barrieron a España en la segunda. 5-1 acabó este partido, viejo. Me acuerdo que estaba en el colegio y charlando con mi compañero, viejo, viste, Holanda o Países Bajos, 5-1 le metió a España, viejo. Goles de Van Persie, de Palomita, Casillas mirando. Y no era para decir que España tenía un mal equipo, viejo. No tenía a Ramos, David Silva, C. Fábrega. O sea, no tenía mal equipo, viejo. Casillas, que no es poca cosa. Imagínate, y encima pierde 5-1, viejo. Segunda parte y la golearon por 5-1. Los defensores del título no se levantaron del golpe y cayeron ante Chile por 0-2. Esa Chile, viejo. Los sudamericanos se clasificaron detrás de Holanda, mientras que España quedaba eliminada y se despedía con un triste triunfo ante Australia. Poco, sabor a poco, viejo. Aparte esa Chile, viejo, de Charles Arang y Alexis Sánchez, Gary Medel.
la generación dorada de Chile. Colombia hizo pleno de victorias en la primera fase. James Rodríguez se convirtió en la sensación del Mundial al marcar en los ¡Qué golazo, viejo! Golazo. tres primeros partidos. Grecia se metió en octavos al vencer a Costa de Marfil de penalti y en el último minuto. Mira, Partido. ¿se acuerdan de Mario Balotelli, viejo? Supuestamente era el próximo 9 por los próximos años para la selección italiana y solo terminó disputando ese mundial nomás, viejo. Costa Rica remontó un gol de Cavani de penalti y derrotó a los uruguayos por 1-3. Un gol de Brian Ruiz daba la clasificación contra Uruguay. Los bicampeones del mundo habían vencido 2-1 a Inglaterra y necesitaban la victoria ante la Azzurra. Viejo, qué grupo de la muerte. Imagínate, o sea, no dimensionamos en ese entonces lo que era ese grupo de la muerte, viejo. Uruguay, que venía de ser campeona de América en 2011, Italia, que venía de ser finalista en la Eurocopa del 2012, Inglaterra nunca hay que darla por muerta, viejo. Es Inglaterra de Rooney, de Gerrard, de Lampard, de Sturridge, un gran momento de Sturridge, me acuerdo, en el Liverpool, de Joe Hart, viejo, ni que se diga, de John Terry, Glenn Johnson, Ashley Cole, Sterling, que era una estrella en ascenso. O sea, tenía mucho equipazo Inglaterra, no era para darlo por muerto. Imagínate siendo Costa Rica, hermano, que no tenía jugadores reconocidos. Keylor Navas en ese entonces, si no me equivoco, jugaba en el Levante, lo saca de ahí el Real Madrid, Brian Ruiz, Joel Campbell, o sea, no eran jugadores que vos digas, wow, digamos, no, pero imagínate la dimensión de en ese momento lo que era, viejo. Un aplauso, muchachos, para Costa Rica. Una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales de Costa Rica, viejo. Imagínate, ganándole a dos grandes y a la otra le empató, viejo. Crack Costa Rica, viejo. Godín marcó el gol del triunfo en el minuto 82 en un partido que se recordará por el mordisco de Luis Suárez a Chiellini. Ah, viejo, el mordisco de Luis Suárez. De ahí fue que el Liverpool le pidió que se buscara otro club, porque en ese entonces Luis Suárez jugaba en el Liverpool. Y bueno, de ahí el Barcelona vino, lo fichó, tuvo una suspensión, no me acuerdo de cuántos meses. Si no me equivoco, Luis Suárez se incorpora recién en 2015 al Barcelona. Y de ahí, bueno, la historia que ya todos sabemos, ¿no? Ganó la Champions, ganó un montón de cosas con el Barcelona. La FIFA sancionó de oficio al delantero con 4 meses de suspensión. 4 meses. Francia lideró el grupo E y Benzema puso a prueba la eficacia de la tecnología de gol. Suiza acompañó a los galos y certificó la clasificación con un hat-trick de Shaqiri. No, qué jugadorazo que es Shaqiri, viejo. Y este año 2026 va a ser el año que no lo vamos a poder ver otra vez en los mundiales. Qué pena, viejo. Crack de época, Sheridan Shaqiri, viejo. Messi lideró el pleno de victorias de Argentina, que se impuso a Nigeria, a Irán y a Bosnia con 4 goles decisivos de su estrella. Crack Messi, viejo. Bélgica también ganó sus 3 primeros envites, Mirá, viejo, Lukaku, Vertonghen, Witzel, aunque tuvo que remontar ante Argelia, que se clasificó como segunda. todos jovencitos. Alemania comenzó goleando a Portugal por 4-0 con 3 goles de Müller. Los teutones empataron a 2 ante Ghana y vencieron por la mínima a Estados Unidos. Los norteamericanos se clasificaron por la diferencia de goles, dejando fuera del Mundial a Cristiano Ronaldo. Ese mundial Cristiano llega tocado, o sea, no estaba al 100%. Una pena tremenda porque venía de ganar la Champions, hermano, la 10ª, y no estaba, como le digo, al 100%, me acuerdo, algo así. Y una pena, hermano, porque tampoco era como que una selección de Portugal que podía llegar a acompañar a Cristiano Ronaldo. ¿No les pasa eso que Cristiano en su prime no tuvo una Portugal de grandes nombres? O sea, sí tenía nombres, pero no como los de ahora, hermano. Ponerle que no tenía tal vez a un Nuno Méndez por la izquierda, lo tenía Cuentrao, sí.
Tal vez lo tenía Raúl Meireles, pero aquí tiene a Vitinha. O sea, me entienden, ¿no? Me entienden a lo que quiero ir. Tal vez una gran selección no lo acompañó a Cristiano, pero ¿qué se le puede hacer, viejo? Son cosas que pasan en el mundo del fútbol. Octavo de final. En octavos de final, Argelia se reencontraba con Alemania. Mira vos. Los norteafricanos querían vengarse de la eliminación del 82 y vendieron muy cara su eliminación. Los goles de Schürrle y Özil aliviaron a los germanos en la prórroga. Brasil lo pasó aún peor para eliminar a Chile. Los locales se pusieron por delante con fortuna, pero vieron cómo Alexis neutralizaba su ventaja. Bravo. Alexis Sánchez El partido se fue a la prórroga, donde Pinilla estuvo a escasos centímetros de provocar una tragedia brasileña. Los errores del propio Pinilla, Alexis y Jara en los penaltis dieron la clasificación a la canariña. Mirá vos, pasando Brasil Uruguay apenas. notó la baja. Qué golazo ese de James Rodríguez, viejo. A Uruguay. Golazo de época, viejo. Golazo. Premio Puskás ganó James Rodríguez por este gol. Premio Puskás. No es poca cosa, viejo. No es poca cosa. Crack de época James Rodríguez, viejo. De ahí, en este entonces, si no me equivoco, creo que jugaba en el Mónaco. Y de ahí lo compra el Real Madrid. Porque venía a ser, es un jugadorazo, viejo. Jugadorazo. El colombiano. Una pena que no estuvo Radamel Falcao en este mundial. Imagínate lo que hubiera sido Falcao con James Rodríguez. Se inventó un golazo y certificó el primer pase de Colombia a unos cuartos de final. Bien merecido. Mira lo que era Cuadrado. Igual ahí. Un jovencingo Cuadrado. En ese entonces, si no me equivoco, jugaba en la Fiorentina. México estuvo cerca de llegar al quinto partido ante Holanda. Aquí en los mexicanos, la clásica que dicen los mexicanos de no era penal. Lo que le hacen el penal a Robben. El Tri se adelantó con un gol de Gio dos Santos, pero sufrió una cruel remontada. Snyder empató en el minuto 88. Wesley Snyder, qué jugadorazo, viejo. Aquí está, mira, lo de Rafa Márquez. Este es Rafa Márquez, este es Robben. Y supuestamente los mexicanos siempre dicen, esto no era penal, ni por si acaso. Ese pisotón, viejo. Supuestamente no era penal. Todos los mexicanos te van a decir lo mismo, no era penal. Incluso, saliendo un contexto del mundo fútbol, no sé si ubican a la Fórmula 1, en un momento en la escudería Red Bull está Max Verstappen y Checo Pérez. Max Verstappen neerlandés y Checo Pérez mexicano. Hay un video donde ellos están haciendo como dinámicas para Red Bull, digamos, y toca patear al arco en un par de ocasiones. Y Max Verstappen se burla de Checo Pérez y le dice, it's like, o sea, dice, en español, perdón, en inglés, digamos, ¿no? Le dice, es como no era penal. Y Checo Pérez le dice, claro, pues no era penal, le dice. Da chiste, boludo. Siempre se bromea con esto de no era penal, toda la vida. Robben se inventó un penalti en el alargue. Juntelar marcó y México quedaba otra vez eliminada en los octavos de final. Los porteros fueron los grandes protagonistas de esta ronda. El nigeriano Njama se exhibió ante Francia, pero cometió un error que le costó la eliminación a su selección. Mira esa Francia. El único mundial que jugó Benzema. El único mundial que jugó Benzema, viejo. Increíble, un jugadorazo como Benzema. Es increíble cómo no jugó más mundiales, hermano. Solo jugó el 2014. 2018 no fue convocado por el tema con el otro jugador Valbuena. Sabemos cuál fue ese tema. 2022 ya había renunciado a la selección. Ya había renunciado a la selección por un tema de Deschamps. Que mientras Deschamps sea el entrenador, él no iba a ir a la selección. Y bueno, después terminó anunciando su retiro. Y ya 2026 ya no le da, digamos, ¿no? Ya no fue convocado ni siquiera. Gol daban el pase a los galos. En Recife, Brian Ruiz adelantaba a Costa Rica. Este partido muchos veían como el más débil de la fecha, por así decirlo, de la ronda de octavo, pero más que todo nos daba intriga de saber cómo iba a terminar Costa Rica. O sea, tanto de superar ese grupo en sí, ese grupo de la muerte, y para ver si podías quedar eliminado con Grecia, pero imagínate, más que todo eso era la intriga de lo que iba a hacer Costa Rica en los octavos contra Grecia. Pero Grecia empataba en el último minuto.
tanda de penalti estuviera por primera vez en cuartos de final. ¡Qué grande Costa Rica! En Salvador de Bahía, Tim Howard frenó los ataques belgas con un récord. Sus 16 paradas llevaron el partido al tiempo extra, donde De Bruyne y Lukaku al fin vieron puerta. Mira vos, viejo, la selección dorada de Bélgica ya se hacía notar. Green puso la emoción al partido, pero Bélgica pasaba de ronda. Cuartos de Un final. tempranero gol de Higuaín fue suficiente para clasificar al albiceleste a semifinales. Crack Higuaín, viejo. Allí se encontraría con Holanda, que se estrelló contra Navas y los postes antes de llegar a los penaltis. Y bueno, antes de que acaben esos 120 minutos, aquí miren esto, lo que está sucediendo en pantalla. Sale Jasper Silesen, que es el portero titular de Países Bajos, y entra Tim Krul, viejo. Tim Krul entra para supuestamente hacer un cambio de portero que iba a beneficiar después a Países Bajos en la tanda de penales. Juego psicológico, viejo, pero bien tirado. A los holandeses. Alemania despachó. Hummels marcó pronto para los teutones, que defendieron su ventaja gracias a las paradas de Neuer. En Fortaleza, Brasil encarriló la victoria contra Colombia con un gol de Thiago Silva. Un golazo de falta de David Luiz. Golazo de David Luiz, viejo. Daban el pase a la canariña. El gol de James de penalti dio emoción al final del partido, que acabó con las lágrimas de Neymar. Eso, viejo, lo de Zúñiga que le dio en la columna a Neymar. Terrible. La dura entrada de Zúñiga le fracturó una vértebra y decía adiós al campeonato del mundo. En semifinales, Brasil no contaría con su estrella, pero tampoco con su mejor defensa. Viejo, eso fue terrible para Brasil. Sin el sancionado Thiago Silva, la zaga brasileña fue una calamidad ante Alemania. El 7-1, viejo, ¿quién no se acuerda del 7-1? Müller marcó el primer gol en el minuto 11. Calamidad ante Alemania. Müller marcó el primer gol en el minuto 11. El segundo gol dejó cao al... Mirá, viejo, esa imagen para el recuerdo. Qué gracia, viejo, lo que pasó ese día a Brasil. Los dos mundiales que organizó Brasil en el 50 y en el 2014, los dos son recordados por tragedias que le pasaron a Brasil, viejo. El maracanazo en el 50 y el 7-1 en el 2014. Una pena, viejo. Los brasileños, que recibieron 4 goles en 6 minutos. Kroos marcó el tercero en el minuto 24 y repetiría un minuto más tarde. Golazo. Quería redondeó la goleada, anotando el quinto cuando tan solo se llevaba media hora de partido. Lo estaban bailando. Alemania se apiadó de Brasil hasta el descanso, mientras que los miles de brasileños que había en las gradas lloraban desconsolados. En la reanudación continuó la humillación. Marcó el gol del honor para Brasil, que se despidió de la final con una derrota escandalosa por 1-7. Viejo, 7-1. Aquella debacle se puso a la altura del maracanazo y pasaría a conocerse como el Mineirazo. La segunda semifinal entre Holanda y Argentina ni Holanda y Argentina, cuando no, siempre dándonos buen fútbol, viejo. siquiera tuvo goles. Fue un partido áspero en el que las defensas se impusieron a los ataques. El partido llegaba sin goles a la prórroga y después a la tanda de penaltis. Qué bonita polera esa de Esta Argentina. vez viejo. Van Gaal no cambió a su portero y la suerte le fue esquiva. Romero se erigió en el protagonista al desviar los penaltis de Blar y Sneijder. Maxi Rodríguez. Argentina estaba en la gran final. De bronce. Mirá, viejo, qué burrera por Brasil. Alemania y Argentina se enfrentaban por tercera vez en una final mundialista. En el 86 ganaron los argentinos, mientras que en el 90 ganaron los germanos. En Maracaná se decidiría un nuevo campeón. Sabela no pudo contar Argentina, con el lesionado Di María, Alemania. mientras que Khedira causó baja en el calentamiento para los alemanes. El joven Kramer ocuparía su lugar, aunque Mirá cómo era la alineación en ese entonces. Alemania. Neuer en el arco. Después está Lahm, Boateng, Hummels, Howedes. Howedes, un crack jugando en el Schalke 04.
Christoph Kramer, que entraba en lugar de Khedira, Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Toni Kroos, Mesut Özil, Miroslav Klose. Equipazo, viejo. Después para Argentina estaban Sergio el Chiquito Romero. Para Argentina, Pablo Zabaleta. En ese entonces creo que jugaba en el Manchester City. De Micheli, Ezequiel Garay, Marco Rojo, Lucas Biglia, Javier Mascherano, Enzo Pérez, mira vos, Gonzalo Higuaín, Ezequiel Lavezzi, el Pocho Lavezzi, jugadorazo y Messi. Mucho equipazo, viejo. Que no duró mucho sobre el césped y tuvo que ser sustituido en el minuto 17. Dice en una entrevista a Christoph Kramer que no se acuerda nada de ese día, no se acuerda nada de haber alzado la Copa del Mundo, no se acuerda nada de ese partido. Hasta ahí, digamos. No se acuerda nada después. Alemania dominó la primera parte que nos dejó Fácil aquí, Argentina podría haberlo ganado, viejo, pero esa pelota no quería entrar por nada del mundo. pocas ocasiones con ventaja, pero Pauweder se estrelló su cabezazo contra el poste. Hermano, qué cabezazo. Messi estuvo cerca de marcar al Ese tiro que pasó cerquinha, me acuerdo lo que se habrá lamentado Messi en ese momento, hermano. inicio de la segunda parte, pero su remate se fue fuera. 10 minutos después, Higuaín fue ¿Se acuerdan de esta, viejo? Fue muy controversial en su momento. Neuer saliendo a buscar, Higuaín que solo ve la pelota. Fue muy controversial esto en su momento. arrollado por Neuer dentro del área, pero el árbitro italiano Rizzoli no se atrevió. El partido finalizó sin goles y se tendría que decidir en la prórroga. En el tiempo extra, Ay, Palacio, ¿se acuerdan esta, la de Palacio? en el minuto 100, Tal vez no muchos saben. Hansi Flick, entrenador del Barcelona, en ese entonces era asistente técnico de Joachim Löw, entrenador de la selección de Alemania. Hansi Flick fue el que sugirió y le dijo a Joaquín Löw, metelo a Götze que va a ser maravilla. Imagínate, Hansi Flick predijo lo que iba a pasar y terminó metiendo el gol del triunfo Mario Götze, viejo. No sé si lo sabían, pero así pasó. Hansi Flick fue el de la idea del cambio de Mario Götze, viejo. Visionario, viejo Hansi Flick. Crack de época, viejo. marcaba un gol de categoría. Alemania ganaba 1-0 y se proclamaba tetracampeona del mundo. Hasta ese entonces, Alemania no había hecho méritos para ser campeona del mundo, pero había hecho el gol y eso era lo que importaba, viejo. Cosa que Argentina no había hecho. Messi se despedía de la Copa. Mira esa foto, viejo. Que después se volvió realidad unos cuantos años después, pero imagínate lo que era en ese momento esa foto. Del mundo y los alemanes se convertían en la primera selección europea en... ¿Cómo no? Qué buen video de memorias del fútbol, viejo. Voy a dar mi buen like. Qué mundial, muchachos, qué mundial, la verdad, el de Brasil 2014. Mundialazo, la verdad que este mundial yo me acuerdo de muchas cosas, quizás de otras no tanto, pero la verdad que sí lo viví y bien vivido, viejo. Entonces, a ver qué pasa, a ver si hay sorpresas tipo Costa Rica, a ver si hay otros partidazos como se vivió en este mundial, a ver si hay otras sorpresas, pero de las catastróficas, tipo el 7-1 de Alemania contra Brasil. Así que vamos a ver, muchachos. Vamos a ver cómo queda todo esto y a ver cómo va el mundial del 2026. Vamos a estar atentos, vamos a estar atentos.